Hola a todas y a todos, espero que estéis muy bien. Estamos muy contentas e ilusionadas de daros la bienvenida y daros las gracias de participar y asistir al primer Congreso Internacional Virtual Afín sobre Salud Reproductiva Femenina, Mujeres entre el malestar invisible y el bienestar imposible. Daremos inicio a la sesión inaugural con la intervención, en primer lugar, de María Antonia Morillas, la directora del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad de España. Así que cuando quieras, María Antonia. Hola, buenas tardes y bueno, muchísimas gracias por la invitación que nos habéis brindado al Instituto de las Mujeres y la oportunidad de nuevo de participar en este Congreso Internacional. A mí me gustaría arrancar agradeciendo de nuevo el trabajo que hacéis, agradecer la organización de este Congreso porque vaya a tener el abordaje de temas que tienen una enorme potencia estratégica para el avance de los derechos de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva, pero en general, como podamos desarrollar vidas plenas. Debates que ocupan un lugar central en este momento en los debates de los feminismos y debates también que hemos tenido muy presentes por parte del Instituto de las Mujeres y del Ministerio de Igualdad en el trabajo legislativo que estamos haciendo y que algunos de ellos hemos intentado plasmar en esa reforma de la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que como sabéis, pues estamos justo en el proceso de tramitación, ya ha pasado por la segunda vuelta del Consejo de Ministros y Ministras y esperamos que la tramitación parlamentaria pueda concluir antes de que termine este año, antes de que termine 2022 y podamos tener una nueva ley de derechos sexuales y reproductivos en nuestro país. Que permita abordar algunos de los retos que vais a trabajar, en torno a los que vais a reflexionar en este congreso. Yo creo que hablar de la necesidad de una salud reproductiva integral necesariamente nos implica abordar dos aspectos que son centrales para el sostenimiento y la reproducción de las estructuras patriarcales. Uno que tiene que ver con la soberanía de las mujeres, que las mujeres podamos decidir sobre nuestra maternidad, tiene que ver con la capacidad de controlar nuestros proyectos vitales, con la capacidad de decidir sobre nuestras propias vidas. Por eso los proyectos políticos e ideológicos que pretenden ubicarnos a las mujeres en ese rol de cumplir la función social de la maternidad están tan ocupados de intentar privarnos de este derecho humano, el derecho humano al aborto y controlar la capacidad y tutelar la capacidad de decidir de las mujeres sobre nuestras propias vidas. Por tanto, cuando hablamos de la salud reproductiva de las mujeres, de lo que estamos hablando son de derechos que, como he dicho en otras ocasiones, y es algo que está muy presente en los debates feministas, son derechos llave, porque son los derechos que son condición de posibilidad para que podamos ejercer el resto de derechos que tenemos reconocidos. Y un segundo aspecto que tiene que ver con señalar el androcentrismo sobre el que se ha construido el modelo biomédico y señalar cómo la atención a la salud se ha construido siendo ciega a las necesidades, a los deseos y a los cuerpos de las mujeres. El cuerpo de los hombres ha sido tomado como la medida y esto ha tenido y tiene un enorme impacto en términos de salud y en términos de calidad de vida. Por eso creo que tomar en consideración estos dos aspectos nos sitúa ante el reto, ante la tarea ingente de incorporar la perspectiva de género a la salud y en particular al ámbito de la salud sexual y reproductiva en tanto que ámbito de disputa y de ejercicio del poder. Y hay 5 cuestiones que de manera muy rápida bueno, han estado como muy presentes en este debate que hemos tenido, no solo en el Ministerio y en el Instituto autónomas, también con la sociedad civil, con las feministas que desarrollan su labor desde el ámbito académico, pero también desde el activismo en ese proceso de participación y diálogo que hemos desarrollado previo a la elaboración de la modificación de la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva. Una que tiene que ver, como decía antes, con la capacidad de agencia y de toma de decisión por parte de las mujeres
y de tomar decisiones sin tutela, y por eso hemos situado en el centro la capacidad de decidir sobre el aborto, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, pero también sobre otras cuestiones, y por eso estamos planteando en el debate de la ley la necesidad de que se garantice de que la anticoncepción no reversible, la ligadura de trompas concretamente, lo único que se exija sea la la libre voluntad de la mujer y no otro tipo de criterios que sabemos que en algunos protocolos, comunidades autónomas, como hemos podido conocer, han denunciado mujeres que se estaban aplicando otro tipo de criterios. Por tanto, el conseguir que la decisión de las mujeres, la libre decisión de las mujeres, libre de tutela, opere en todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, con el ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo, pero también con la anticoncepción, es un elemento central. En segundo lugar, la educación sexual y reproductiva desde un enfoque interseccional. Probablemente de lo que más hablamos y de lo que más se habla en el ámbito público, esto que hemos planteado que debe de tener un carácter central, que es la garantía de que en el ámbito educativo, en la educación pública, se garantice la educación sexual y la educación reproductiva, pero de lo que se habla menos es de la necesidad, por un lado, de que esa educación sexual y reproductiva tenga un enfoque interseccional, y por otro lado, de que también hablemos de la educación sexual en otros entornos, en otros ámbitos no formales, dirigida a personas con discapacidad, dirigida a mujeres mayores. Tenemos que reconocer, y esto también tiene que formar parte del debate en torno a la educación sexual, y creo que lo vaya a debatir también en este congreso, que la educación sexual forma parte y debe de formar parte de todas las etapas de la vida. Por tanto, ahí es importante el que esa nueva red de servicios de salud sexual y reproductiva que estamos planteando contemple el que en el ámbito de la salud comunitaria también se incorpore la educación sexual adecuada a todas las realidades, a todas las necesidades y sobre todo a las distintas necesidades que se producen en las distintas franjas etarias. En tercer lugar, el reconocimiento de todo un nuevo paquete de derechos laborales que están vinculados a los procesos reproductivos de las mujeres. Y creo que esto es especialmente importante porque si hablábamos antes de la necesidad de construir el androcentrismo del sistema de salud, también tenemos que hablar de cómo deconstruir el androcentrismo del mercado laboral, de cómo se han construido los derechos laborales. Y como sabéis, ahí hemos dado un paso importantísimo en el reconocimiento de la salud mental y el reconocimiento existir una IT especial para los casos de menstruaciones dolorosas, que puede existir una IT especial para los casos en los que se produce un aborto, ya sea voluntario o espontáneo, y también que puede decir un permiso preparto que reconozca lo que ya existe, que es que en la última semana de embarazo pueda acogerte a necesidad de que este compute en el permiso por nacimiento. Más allá de la concreción de estas capacidades temporales especiales, es especialmente importante el que hayamos incorporado la necesidad de pensar los derechos laborales desde otro lugar, desde el ámbito de reproductiva con ese enfoque de género. En cuarto lugar, la necesidad de que abordemos desde las políticas públicas, desde los marcos normativos, en torno a la crisis de reproducción social que estamos, y esto tiene que ver con, pero también tiene crisis de reproducción y con cómo los tiempos, las formas de vida que el capitalismo también ha impuesto, ha obligado a producir una crisis de reproducción social que se está solventando en muchos casos con un proceso de mercantilización también de las capacidades reproductivas. Y como sabéis, en este sentido, en la nueva Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos hemos incluido un aspecto que es importante, que es el reconocimiento de la gestación subrogada como una forma de violencia contra las mujeres, que pone el acento precisamente en esto, ¿no? en cómo en este contexto se aborda la crisis de reproducción social y se aborda en muchas ocasiones a través de la mercantilización de las capacidades reproductivas de las mujeres. Por tanto, el reconocer esto como una forma de violencia contra las mujeres es algo que nos parece particularmente importante. Y por último, y termino, el debate en torno a la violencia obstétrica.
Si hablamos de la necesidad de poner en el centro la capacidad de decidir de las mujeres, sobre todo en nuestros procesos reproductivos, también la tenemos que poner en el centro en los procesos de parto. Y fijaros, en nuestro país hace poco pudimos conocer una investigación que hicieron periodistas del diario.es, en el que se ponía sobre la mesa los índices de cesárea que hay en nuestro país y que indican de manera muy clara que hay en el proceso de atención al parto no siempre se pone en el centro el que se pueda garantizar un parto respetado y el que las mujeres podamos decidir cuando es un parto normal, cuando no hay una situación de riesgo sobre nuestro propio parto. Por tanto, sabéis que esta ha sido una de las cuestiones que no hemos conseguido incorporar en el anteproyecto de ley, el reconocimiento de la violencia obstétrica. Sí hemos incorporado otras cuestiones como que puedan ponerse en marcha protocolos comunes de actuaciones a todas las comunidades autónomas que fortalezcan el consentimiento informado y que fortalezcan la atención al parto respetado, pero esto que era un objetivo prioritario, que era el reconocer, el que en la ley se reconociera, no lo hemos logrado y ojalá parlamentaria se consiga que esto sea así, porque es una de las cuestiones que el movimiento feminista viene poniendo sobre la mesa y tengo que decirlo con mucha claridad en ese proceso de diálogo y de participación que hemos desarrollado, en los encuentros con la sociedad civil que teníamos, cada vez que abríamos el debate en torno a los derechos sexuales y reproductivos, una de las cuestiones que se ponía sobre la mesa eran mujeres levantando la mano de sus experiencias de parto, que en muchas ocasiones tristemente no habían sido partos respetados. Por tanto, estas 5 cuestiones en torno a las que creemos que debemos de tener una reflexión profunda y que estoy segura que las vais a abordar en este congreso, tener una reflexión profunda sobre todo para que podamos poner en marcha marcos normativos y políticas públicas que nos permitan avanzar en el reconocimiento y en la efectividad, sobre todo en la efectividad de los derechos sexuales y reproductivos, y que nos permitan que el derecho a una salud sexual y reproductiva libre de estereotipos de género pueda ser una realidad en nuestro país. Así que reiterar la enhorabuena por la organización de este congreso y vamos muy atentas a vuestras reflexiones y a las conclusiones del mismo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Mar Antonia. Vamos a dar paso a... Voy a desactivarte el audio. Vamos a dar paso a la intervención de Montserrat Pineda, de Secretaria de Feminismes, al Departament Català d'Igualtat i Feminismes. Montse, cuando quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, reiterar como hacía la directora del Instituto de la Mujer el agradecimiento de la posibilidad de estar con todas ustedes acá. Y sobre todo y en especial, si me permiten, poner en evidencia que este tipo de espacios que trascienden, ¿no? El mundo académico y que aterriza, ¿no? No solamente los debates que hay dentro del movimiento feminista, sino de las responsables, en este caso, tanto María Antonia como yo, y sobre todo la voluntad, ¿no? de poder abrir estos debates a toda la ciudadanía y también como poder traducir, ¿no? algunas de las cuestiones que ustedes van a plantear en políticas reales, ¿no? No en qué vamos a hacer, sino qué estamos haciendo. En este caso, sí que creo que el punto, ¿no? y tiene mucho que ver con este subtítulo o título del Congreso de Mujeres entre el malestar invisible y el bienestar imposible. Creo que refleja la complejidad cuando estamos hablando de cómo garantizamos los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Cuando el estar, el malestar y el bienestar, ¿no? Depende de la autonomía de las mujeres, y cuando esta autonomía de las mujeres y la libertad de las mujeres está restringida por un sistema patriarcal, por un sistema de dominación que está atravesado no solamente por el sistema capitalista, sino también por el sistema
capacitista y el sistema racial en el que nos sitúa a las mujeres en situaciones de muchísima desigualdad y discriminación, creo que es imperativo, ¿no?, de que también estamos hablando de cómo las administraciones nos comprometemos, ¿no?, a dicha garantía de los derechos, ¿no? Porque no se trata de que sean titulares, ¿no?, o que sean lo que dicen, ¿no?, algunas académicas o lo que dice el movimiento feminista, sino que nos responsabilicemos. En ese sentido, creo que es oportuno, ¿no?, sobre todo porque hay también compañeras del ámbito internacional y también del ámbito estatal que tal vez conozcan, ¿no?, ciertas iniciativas que hemos tomado desde el gobierno catalán, que es precisamente crear una estructura de gobierno, ¿no?, que en este caso es una comisión interdepartamental, que es la comisión que es como el ejercicio máximo de coordinación entre los diferentes departamentos para poner, ¿no?, la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en primer orden. Creo que esto es no solamente una buena noticia como organización interna, ¿no?, sino también como punto del ejemplo, ¿no?, que para nosotras debería ser esta cuestión. Porque cuando estamos hablando, ¿no?, de derechos sexuales y reproductivos, trasciende, ¿no?, el marco de la salud sexual y reproductiva. Y yo creo que esto es uno de los primeros aprendizajes, ¿no? Por eso la apuesta clara, ¿no?, de trascender el marco de la salud entendida, no solamente entendida, ¿no?, como aquello que es gestionado por los departamentos o por los ministerios de salud, sino porque son gestionados desde la perspectiva, ¿no?, interdepartamental. Y nos parecía muy adecuado, ¿no?, poder enmarcar nuestra estrategia de derechos sexuales y reproductivos precisamente en el marco de la garantía. ¿Por qué explico todo esto? Porque hay una apuesta que debemos ejemplificar, ¿no? Nosotras tenemos voy a decirlo así, la suerte, pero no es una suerte, tiene que ver con que el compromiso de Cataluña respecto a los derechos es que reconoce nuestra ley de violencia machista precisamente que la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos son una forma un ámbito de la violencia machista, y esto ejemplifica, ¿no?, la necesidad de tener instrumentos institucionales, políticas públicas que den respuesta a esta violencia. Por tanto, nosotros tenemos ya un camino, tenemos un marco legislativo que nos lo permite y que reconoce la violencia obstétrica. Por tanto, este marco se le suma, ¿no?, a apuntes como también comentaba la directora del Instituto de la Mujer, la importancia de la educación, ¿no?, de la educación en clave de educación sexual feminista, ¿no? Quiero decir que creo que ya hemos llegado a un momento en el que debemos empezar a explicar que no nos sirve, ¿no?, cualquier educación, sino que nos sirve una educación que realmente sea transformadora, por tanto, que requiere instrumentos específicos, ¿no?, curriculares, pero también en todo el ámbito, ¿no?, o los diferentes ámbitos, como también se apuntaba a nivel más comunitario, ¿no? Creo que ustedes en el Congreso van a tratar elementos que son claves para nosotras y que tienen que ver con esta transformación feminista, ¿no?, que es todo aquello que tiene que ver con la menstruación, ¿no?, como un elemento que es disruptivo y que ha sido disruptivo en determinados ámbitos, pero no así en las políticas públicas, ¿no? Nosotras hemos impulsado desde Cataluña, ¿no?, un plan de equidad menstrual que va dando paso a la visibilización de determinadas actuaciones que llevamos tiempo planificando y trabajando. En ese sentido, ustedes saben que somos el primer país europeo, pero también en el mundo, ¿no?, que hemos impulsado un acceso, ¿no?, a la población de chicas, personas trans y personas no binarias en el marco educativo, con una formación, ¿no?, para romper precisamente esos estereotipos que ustedes luego van a estar hablando sobre ellos y que impactan directamente en la concepción que tenemos sobre la sexualidad y nuestros propios derechos, ¿no?, con una apuesta clara, y por eso somos el primer país
que hace esta apuesta de que sea sostenible, ¿no? Por tanto, esta distribución de los productos sostenibles, que no solamente son copas, sino también son compresas sostenibles y bragas sostenibles, nos están poniendo en evidencia que esta transformación feminista también tiene que ser radicalmente verde, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo que estamos haciendo con los diferentes departamentos creemos que es una buena práctica y que ustedes pueden incorporar en sus debates si así lo consideran oportuno, porque creo que es importante que cuando estamos hablando de la garantía de derechos estemos poniendo en evidencia que estos impactos de estos sistemas de discriminación y desigualdad inhiben, por ejemplo, la capacidad que tenemos las mujeres o las personas trans y las personas no binarias a poder acceder en un lugar equitativo, ¿no? a los productos, pero también a la propia educación. Nos parecía oportuno que en este debate ustedes pudieran incorporar también esta, creemos, buena estrategia, ¿no? Igual que hemos sido también el primer país, Cataluña, ¿no? en tener un permiso retribuido ya de 3 días a la personal de la administración, ¿no? por pérdida gestacional y perinatal a los funcionarios. Estamos trabajando para que esto sea extensible desde la semana 6 hasta el día 179, que como saben y como luego van a estar debatiendo. No es tanto por poner en evidencia, ¿no? algunas de las actuaciones, sino para dar valor precisamente que cuando las palabras se tienen que traducir en hechos, se tienen que traducir en base precisamente de los debates que se han producido dentro de la academia, que se han producido dentro del movimiento feminista, ¿no? y que nos permiten también, por ejemplo, impulsar medidas ya de forma vigente, ¿no? Medidas que se pueden establecer por ejemplo, que ellas pueden tener nuestras funcionarios y funcionarias, ¿no? personal de la administración con los permisos retornables para las menstruaciones dolorosas, ¿no? o para la menopausia, ¿no? Porque precisamente hablar, ¿no? desde los ciclos, hablar desde las políticas, nos supone la denuncia de estas situaciones de desigualdad, pero sobre todo y en especial de generar medidas que sean en nuestra competencia, está claro, ¿no? que puedan ser útiles también para reflexionar y cambiar esta cultura que no garantiza, ¿no? los derechos los derechos, ya no hablo solamente de los derechos laborales, sino de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? sin olvidar también a las poblaciones que en general están en una situación de mayor empobrecimiento, ¿no? ya no solamente de la equidad menstrual, sino de todos los derechos. Si me permiten, para ir acabando, porque creo que es importante, ¿no? cuando estamos hablando de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, en el ataque constante que se está teniendo en el Estado español, pero también al resto del mundo, creemos que los gobiernos tienen que ser valientes, ¿no? y en ese sentido nosotros hemos, como ustedes saben, las campañas que se ponen, que se han mantenido, ¿no? durante muchísimo tiempo delante de las clínicas en el Estado español desde hace unos cuantos meses, tienen un marco penal que puede ser considerado como delictivo, ¿no? y el gobierno catalán hace muy poquito ha hecho una denuncia a Fiscalía precisamente contra un movimiento que está en estos momentos en el Estado español, y somos el único gobierno que ha dado este paso delante de esta situación de vulneración, porque queremos ejemplificar que los gobiernos tenemos esta obligación de garantizar, igual que estamos trabajando, por ejemplo, para poder impulsar, ¿no? Medidas reales, porque sé que lo vais a trabajar después, medidas reales contra la objeción de conciencia irregular que muchas veces se da en el sistema público y privado en el Estado español. Y no tener que esperar otras medidas, sino porque tenemos ciertas cuestiones que teníamos una responsabilidad y nos parece importante poderla cumplir. Lo digo en este marco y ya acabo, porque cuando estamos hablando de diligencia de vida, cuando estamos hablando de este marco, ¿no? de que estamos obligadas las administraciones, impacta directamente con este marco, ¿no? que debe estar acompañando, ¿no? la autonomía y la libertad de las mujeres, igual que de todas las personas, ¿no?
garantizar, ¿no?, la identidad de género, garantizar, ¿no?, que las mujeres puedan parir en las mejores condiciones dentro del sistema público, no solamente con la reducción que hemos de hacer de las cesáreas, sino con otros elementos que tienen que ver con tomar en cuenta la violencia obstétrica como una cuestión de país, en este caso como una de las prioridades que tenemos y que en breve vamos a dar, ¿no?, algunas iniciativas, y que algunas de las personas que estáis formando precisamente este congreso estamos trabajando con ustedes. Por tanto, reitero el agradecimiento del Gobierno catalán a este tipo de iniciativas, contar con nosotras. Estamos creando un marco en el que necesitamos diferentes espacios de reflexión, y tenemos muchas esperanzas, ¿no?, en que las conclusiones que ustedes tengan en consideración de trasladárnoslas podamos hacerlas efectivas a lo largo del trabajo que estamos haciendo como consejería y como gobierno catalán. Muchísimas gracias y reitero la enhorabuena por esta iniciativa. Muchas gracias, Montserrat. Daremos paso ahora a la intervención de Diana Marre. A ver, Diana, te voy a dar perfecto. Diana Marre, profesora titular e investigadora principal de Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona y directora del Grupo de Investigación AFIN. Cuando quieras, Diana. Gracias, Vane, por esta presentación. Muchísimas gracias a Montserrat y María Antonia, que me precedieron en la apertura de este congreso. Lo primero que querría hacer es agradecer realmente, muy sinceramente, la presencia de ambas, de Montserrat y de María Antonia, porque creo realmente que esta vinculación entre los trabajos digamos, de la universidad, de la academia, de investigación y de transferencia de conocimientos, y de quienes están en este momento pensando, reflexionando, imaginando estrategias y políticas y prácticas vinculadas a la salud sexual y reproductiva, creo realmente que es muy, muy importante que podamos tener, aunque sea estos pequeñitos espacios de diálogo. O sea, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que es muy difícil encontrar estos tiempos y por eso lo agradezco mucho. También quisiera agradecer muy sinceramente a todas las personas que han participado de la proyección, organización de este congreso. Han sido muchas personas lideradas por Vanessa, quien ha sido la cara más visible para todo, digamos, de este congreso, que es además el producto de un proyecto aprobado y financiado por el Instituto de las Mujeres, y que creo que ha sido una organización realmente que yo celebro y felicito profundamente, por muchas razones. La primera de ellas, probablemente, bueno, de alguna manera esto se hace en el contexto de un grupo de investigación que dirijo desde hace casi 20 años, en el año que viene hará 20 años, y creo que, digamos, se ha como estabilizado, entre comillas, de alguna manera, esta idea de que necesitamos incorporar a los diferentes actores y actoras en estos procesos de trabajo de investigación, de trabajo de transferencia y de puesta en agenda social de estas temáticas, ¿no? Yo empecé este grupo en el año 2004 con un proyecto similar en el que participaron diferentes entidades, personas académicas del Estado de Cataluña y también internacionales en relación con la adopción transnacional en aquel momento. Y creo que hemos conseguido, poco a poco y con todas las dificultades que implica, mantener este criterio de el diálogo con las diferentes personas que están de alguna manera involucradas en estos temas, tanto en el ámbito en el que nosotros, regional o local o de la ciudad o del estado en que trabajamos, pero también con personas que están trabajando en otros contextos internacionales y con quienes podemos dialogar. En este sentido, creo que este congreso es una muestra pero muy interesante de esto, porque realmente creo que, mirando con detalle de nuevo el programa hoy,
seguro que se queda alguien siempre, porque no hay espacio para todo o porque nos llegó tarde la posibilidad, pero creo que hay una amplísima representación de diferentes estamentos, instancias, que trabajan sobre salud de la mujer, salud sexual y reproductiva de la mujer en diversos lugares, ¿no? Creo también que hemos conseguido en este congreso, y creo que en general, poner esto que a veces resulta, poner conjuntamente esto que a veces resulta tan difícil de mirar, como una cosa conjunta, ¿no? Que es la voluntad de reproducirse, o la voluntad y el deseo de reproducirse, junto a el deseo, las dificultades, o la voluntad de no hacerlo, ¿no? Nos cuesta mucho explicar que la salud sexual y reproductiva tiene que ver tanto con la voluntad, el deseo de reproducirse, como el de no hacerlo, ¿no? A pesar de que esto lo deja muy claro la Organización Mundial de la Salud y las convenciones internacionales desde el año, por lo menos, 1994. Cierto es que, mirado en perspectiva, esta cuestión que comentaba María Antonia en torno de los 5 ejes fundamentales del trabajo del Instituto de las Mujeres, y también Montserrat en torno de los ejes en los que trabaja, digamos, en la Secretaría, cierto es que sigue siendo difícil que esto se entienda, pero lo fue difícil en su momento. Solo recordar que a los organismos internacionales les llevó más de 70 años y de diversas reuniones internacionales incorporar esta idea de lo que es la salud sexual y reproductiva, la idea de que la salud sexual y reproductiva debe atender a ambas cuestiones, tanto a quienes quieren tener hijos o hijas como quienes no pueden o no quieren tenerlos y tenerlas. Y, digamos, creo que estos 70 años que precedieron esa conferencia del 94 nos hacen pensar de que son cuestiones de difícil comprensión en general, ¿no? Y asunción desde diferentes instancias políticas. También creo que no les digo nada nuevo si os recuerdo que estamos entrando en el año 45, o sea, hace 45 años que España despenalizó el uso de anticonceptivos. En el año 78, en el mismo momento en que aprobó su primera constitución democrática, digamos, ¿no? O sea que son procesos de larga maduración que requieren de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de que, bueno, de que desde todos los ámbitos piquemos todas las piedras que haga falta para que digamos, para que podamos llegar a esa situación de que la mayor parte de la ciudadanía acceda a una salud sexual y reproductiva y a derechos y justicia reproductiva. Es decir, aquello que se definió a partir también del año 94 sobre qué es la justicia reproductiva, ¿no? ¿Qué son los derechos reproductivos? Yo creo que necesitamos seguir trabajando porque, como han mencionado en diferentes momentos María Antonia y Montserrat, hay todavía espacios en los que se necesita trabajar y mucho, digamos, ¿no? Para hacerlas evidentes, ¿no? Sí, sobre todo para concretar esta idea de la Organización Mundial de la Salud, que deberíamos entender por salud aquello que tiene que ver con la salud física, con la salud psicológica, pero también con la salud social, que es algo de la que quienes trabajamos en antropología y en ciencias sociales nos ocupamos y trabajamos mucho, ¿no? En este sentido, creo también que este congreso, digamos, que apunta también en esta línea que hemos tratado de mantener siempre en AFIN, que es de llegar lo antes posible, con nuestros resultados de investigación a la ciudadanía. Lo tratamos de hacer por diferentes vías, por una publicación online y gratuita que tenemos bimensual, por estas workshops, congresos, es decir, publicaciones accesibles. Tratamos de hacerlo por diferentes vías y creo que este congreso es también una muestra de esto, ¿no? Creo también que lo es, y en el sentido en que es un congreso, creo que interdisciplinario, increíblemente interdisciplinario, también increíblemente internacional. Yo creo que hay gente que proviene de diferentes, o escucharemos ponencias de diferentes lugares del mundo. Creo que esto también es una cosa que contribuye muchísimo a nuestro crecimiento, a nuestra diversidad de miradas y a nuestra comprensión, y también a diferentes, como comentaba inicialmente, actoras y actores, ¿no? Es decir, gente que está cerca de estos temas desde diferentes lugares, ¿no?
Creo también que para quienes trabajamos en ciencias sociales es realmente muy importante lo que hemos también podido hacer en este congreso, pero también en muchos de los proyectos que estamos desarrollando desde AFIN, y es trabajar con la práctica médica, es decir, con los médicos, médicas y el personal sanitario en general. Es decir, desde esta antropología de la salud, de la salud de las mujeres, en la que estamos trabajando desde diferentes proyectos en este momento, ¿no? Creo que necesitamos hacer muchas cosas, y en este sentido, bueno, espero que tengamos algunas propuestas para hacer. Creo que, como comentaba Montserrat y también María Antonia, creo que nos quedarían algunos espacios que sería muy fácil, unos espacios, nos quedarían muchos, pero algunos podríamos hacer cosas muy interesantes, ¿no? Es decir, tenemos que tratar de incorporar espacios a los que no estamos llegando, ¿no? Con algunas, y que no creo que sea muy difícil, ¿no? Es decir, por ejemplo, estamos usando poco los lavabos de los espacios públicos, como las gasolineras, las estaciones de trenes, de autobuses, aeropuertos, escuelas, universidades, organismos públicos, banderolas en las calles y en las avenidas para enviar algunos mensajes, ¿no? Hay países en que esto se está haciendo, entrado en gasolineras de algún otro país no hace mucho, y en la parte de atrás, que es la que uno ve cuando está en el lavabo, mensajes sobre lo que es la sostenibilidad a nivel de productos, digamos, menstruales, temas de salud sexual y reproductiva, temas de justicia reproductiva. Creo que es un espacio que no debería costarnos tanto ocupar y tratar de usar, ¿no? Como las salas de espera, en fin, como para llegar a más gente de la que estamos pudiendo llegar o de la que intentamos llegar a partir de congresos como este, en que ya, entiendo, llegamos a muchas, ¿no? En este sentido, creo que, bueno, es un camino en el que estamos y que esperamos seguir, y solo me queda agradeceros nuevamente a todas las personas que están hoy aquí, a las que se van a incorporar, a las que van a ver estas presentaciones cuando estén editadas, a las entidades públicas como el Instituto de las Mujeres y la Secretaría de la Dona del gobierno catalán, que realmente de quienes valoramos su apoyo y participación, y bueno, por supuesto a todo el grupo AFIN, en este caso liderado por Vanessa en este congreso concretamente. De nuevo, muchas gracias por estar y por continuar. Gracias. Gracias, Diana, gracias a María Antonia también, gracias a Montserrat por vuestras intervenciones. Bueno, como vamos ya con el tiempo justo para ir acabando la sesión inaugural, quería brindar una información práctica relacionada con el Congreso. Por un lado, lamentar la cancelación de hoy lunes de la intervención magistral en temas de discurso de la menstruación por parte de Chris Bobel, debido a problemas importantes de salud. Recordaros también que disponemos de un servicio de traducción en castellano y en inglés, y un servicio de subtitulación en castellano. Los podéis encontrar en la parte inferior de la pantalla para las opciones de activación. Iremos haciendo recordatorios también a través del chat. Recordaros también que grabaremos las sesiones y que cuando las tengamos editadas las difundiremos a través de los distintos canales. Y también recordaros que en términos de tiempo, al ser un congreso que dispone de muchos espacios, intentaremos ser bastante rigurosas con el tiempo, ¿no? Y sobre todo de cara a facilitar los descansos para las personas que están trabajando detrás de las pantallas, a los traductores y a las personas que están haciendo la interpretación.